Bueno, profesora, tenga usted un cordial saludo de mi parte, la alumna Sarita Sofía Pinares Ramírez de la Facultad de Derecho. Bueno, hoy me tocó el tema la invalidez del matrimonio en la ley peruana. Bueno, como resumen del tema, tenemos que la invalidez del matrimonio en la ley peruana se refiere a la falta de cumplimiento de requisitos legales para su validez. Existen diferentes diferencias entre el matrimonio nulo y anulable, siendo el primero inválido desde su origen y el segundo válido hasta que se solicite, ¿no? Y se demuestre la anulación. Además, el matrimonio del casado que constituye una situación de invalidez, el matrimonio en el Perú, en los efectos de la invalidez del matrimonio. Y es importante consultar a la legislación vigente y buscar un buen asesoramiento legal para así poder obtener una precisa información, ¿no? Eh, bueno, entrando a la introducción, encontramos que para hablar de invalidez del matrimonio, en la ley peruano, eh, nos dice que hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia eh, eh, entre el matrimonio nulo, el matrimonio anulable, la invalidez del matrimonio, los efectos que causa la invalidez del matrimonio. Y es importante que los estudiantes de la carrera de Derecho deban saber esto muy bien, ya que de eso depende nuestra carrera, ¿no? Más adelante. Eh, Después de esto, primero tenemos el matrimonio en el Perú. ¿Qué nos dice en el matrimonio en el Perú? Que el matrimonio en el Perú es reconocido y regulado por la ley del matrimonio civil, lo cual está establecido en el marco legal para la celebración y el reconocimiento del matrimonio. El concepto de matrimonio en el Perú se basa en la unión voluntaria y legal entre un hombre y una mujer, con el propósito de establecer una vida en común, fundada por el amor y la igualdad de los derechos, las obligaciones recíprocas, así como dice el Código Civil en el artículo 234, que nos dice que el matrimonio e igualdad entre cónyuges es la unión voluntaria concertada por un varón y por una mujer legalmente aptos para ello, ¿no? Que nos dice que el varón, siempre y cuando los dos estén de acuerdo también. Si no, no puede encontrar un matrimonio. Ya. También el matrimonio también es considerado una institución jurídica y socialmente reconocida. Eh, Ya que brinda protección, beneficios legales a las parejas casadas y en algunos aspectos la clave del matrimonio en el Perú incluyen voluntariedad, que el matrimonio es un acto voluntario consensual en el cual ambos cónyuges deben manifestar libremente su consentimiento para contraer matrimonio. La monogamia, en el Perú no se permite la monogamia, ya que se basa en el principio de lo que significa que una persona solo puede estar casada una sola vez, no más veces, no puede contraer más de un matrimonio. La igualdad de derechos y obligaciones. Las leyes peruanas establecen que los cónyuges tienen igualdad y obligaciones en el matrimonio, que incluyen los derechos patrimoniales, la herencia, la custodia de los hijos, entre muchas cosas más. La celebración formal, para que un matrimonio sea válido, debe ser celebrado y registrado en una ceremonia civil, y ahí lo vamos a ir viendo vamos en la exposición, ¿no? La protección legal, el matrimonio brinda una protección legal a las parejas en áreas como la seguridad social, la herencia, la adopción, la propiedad conjunta, la pensión sobrevivientes, entre otros, ¿no? Que está establecido por la ley, obviamente. Ya. Eh, Tenemos a los requisitos para contraer matrimonio.
los requisitos para contraer matrimonio es muy importante, ya que nos dice que para contraer matrimonio existen requisitos legales que deben cumplirse obligatoriamente, ya que tienen un propósito importante. Ya, uno de ellos es la edad, ya que ambos contrayentes deben tener al menos mayor de 18 años, ¿no? Si algunos contrayentes es menor de edad, nos dice que de 16 se requiere consentimiento de los padres. El consentimiento libre. Ambos contrayentes deben dar su consentimiento libremente, sin coerción. El matrimonio no debe ser forzado ni contraído bajo amenazas. En la capacidad legal, los contrayentes deben tener capacidad legal para contraer matrimonio. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no deben tener impedimentos legales, ¿ya? No debe haber impedimentos legales, no deben ser parientes cercanos, ni tener vínculos parentescos, ¿no? Ya, principalmente también se debe presentar el documento de identidad, presencia de testigos, es muy importante, la celebración del matrimonio, que el matrimonio debe celebrarse ante un funcionario público también, como un notario, un juez, en una municipalidad, y así, ¿no? Ya, y es importante tener en cuenta que estos requisitos pueden hacer diferencia dependiendo de la jurisdicción también. Por lo tanto, es recomendable verificar siempre los requisitos exactos, lo que hay en la municipalidad o entidad. ¿Ya? Eh, en el eh, artículo 248, quiere decir, también nos menciona sobre los requisitos, las diligencias para el matrimonio civil. Los invito a ver que en el código está la importancia, ¿no? De los requisitos para que el matrimonio sea válido. Que sea válido, quise decir. Ya, tenemos otro que es la diferencia del matrimonio nulo y anulado. ¿Qué nos quiere decir esto? Es un tema muy importante porque nos dice que en el Perú existen diferencias importantes entre matrimonio nulo y el matrimonio anulado. Estas diferencias se refieren a la validez y a las consecuencias legales de su tipo de matrimonio. ¿Ya? En el matrimonio nulo, ¿qué nos dice? Un matrimonio nulo es aquel que se considera inválido desde su origen, es decir, desde el momento que se celebra, donde hay una infracción, donde no se cumple con uno de los requisitos, ¿ok? Donde no se cumple uno de los requisitos y esto produce efectos legales que ni crea derechos y obligaciones entre los cónyuges, ¿ya? Una de las consecuencias legales es que el matrimonio nulo no tiene validez legal, por lo tanto, no es reconocido por el Estado, ¿no? Se considera como si no hubiese existido, ¿ya? Los cónyuges pueden solicitar la declaración de nulidad de matrimonio para así poder obtener un reconocimiento oficial de su nulidad. Y uno de este matrimonio nulo o anulable lo encontramos en el artículo 274, causales de nulidad. ¿Qué nos dice? Que en el causal de nulidad, ¿qué nos dice? Que el primero está derogado, el segundo también. El 3, matrimonio del casado. La persona no puede casarse dos veces, solo una vez. De ahí tenemos de los consanguíneos, no pueden contraer matrimonio tampoco. Y así sucesivamente, ¿no? Si no se cumple ese requisito de lo que dice en el artículo, lo que establece la legislación, el matrimonio llega a ser nulo, como si nunca hubiese existido, llega a ser inválido. ¿Entienden? Dejo entender.
Ya, en el eh, matrimonio anulable es aquel que, aunque inicialmente válido, puede ser anulado posteriormente debido a ciertas circunstancias específicas, eh, hasta que se solicite, ¿no? Hasta que se solicite o declare su anulación. Al matrimonio es considerado válido y produce efectos legales, ¿no? Las consecuencias legales es que si se demuestran las causas de anulabilidad establecidas por la ley, este puede ser anulado y se considera como si nunca hubiera existido. Igual, las partes pueden solicitar la anulación una vez que se declara o se disuelven los derechos de los cónyuges, ¿no? Así como lo establece el artículo 277, causales del matrimonio, ¿ya? Nos dice, del impuber, la pretensión puede ser ejercida por el luego de llegar a la mayoría de edad, de quien está impedido conforme al artículo 241, de quien no se halla en su plena capacidad de ejercicio. De esa manera podemos obtener, así sucesivamente como dice, lo que dice el artículo, así podemos llegar a una conclusión de que no se está cumpliendo, ¿no? Y por lo tanto se puede anular el matrimonio, ¿ya? Y ahora hablaremos de la invalidez del matrimonio, ¿ya? La invalidez del matrimonio. Existen circunstancias bajo las cuales un matrimonio puede ser declarado nulo o inválido. La invalidez del matrimonio implica que el matrimonio se considere como si nunca hubiese existido, como ya lo estaba mencionando, eh, como si nunca hubiese existido. eh, ac- y bueno, acá voy a mencionar cómo se puede declarar inválido, ¿no? Un matrimonio. ¿Cómo? Nos dice que el matrimonio celebrado sin su pleno conocimiento o consentimiento, eh, o libre consentimiento, la persona o el matrimonio puede ser declarado inválido, ¿no? Ya sea por su coacción, ya sea porque estaba bajo amenaza, bajo prisión, se puede declarar inválido, así como lo dice o lo estipula el artículo 277, inciso 6 del Código Civil. Ya. El matrimonio sin capacidad legal, si alguno de los cónyuges no tenía la capacidad para contraer matrimonio en el momento de su celebración, aún era menor de edad, aún siendo menor de edad, se case. No, porque esta persona no está en su plena capacidad de ejercicio. Entonces el matrimonio puede ser declarado nulo. Así lo estipula el artículo 277, inciso 4. ¿Ya? En el matrimonio celebrado entre parientes cercanos, está totalmente prohibido. Está prohibido, prohibido, prohibido en nuestro Perú. Si se descubre que los cónyuges están relacionados por parentescos en línea directa, o ascendentes o descendentes, o son hermanos, llega a ser declarado absolutamente inválido. Así también como lo dice el artículo 274, inciso. ¿Me dejo entender? El matrimonio celebrado sin cumplir los requisitos es un matrimonio también que puede ser nulo porque no está cumpliendo con los requisitos que son, que son, eh, que son muy importantes, ¿no? Para que pueda haber una validez del matrimonio. Entonces, en este caso, cuando no se cumple esos requisitos, simplemente se declara la invalidez. El matrimonio nunca existió legalmente. Y los cónyuges no adquieren los derechos, pierden esos derechos por no cumplir los requisitos. Así también podemos encontrar en el artículo 274 los causales de nulidad de matrimonio, la acción de nulidad, los causales de anulabilidad,
y sucesivamente, ¿no? Lo encontramos en el Código Civil. Ya, en los efectos del matrimonio, los efectos de la declaración de invalidez del matrimonio. Esto es muy importante saberlo porque nos dice que la declaración de un matrimonio tiene varios efectos legales, ¿no? Y una puede variar dependiendo de las circunstancias específicas del caso, ¿ya? Una es que en el fin del matrimonio, cuando se declare la invalidez de un matrimonio, el vínculo matrimonial se considera finalizado. Esto implica que los cónyuges no están legalmente casados, pierden, ya no, nunca ha existido ese matrimonio, ¿ya? Nunca ha existido y se les otorga la capacidad de contraer nuevamente un matrimonio, si así es como lo desea. La protección de los derechos y obligaciones. A la declaración de la invalidez puede afectar los derechos y obligaciones que surgen en el matrimonio. Cuando, cuando se declara la invalidez, absolutamente ambos pierden ese derecho, ¿no? Pierden ese derecho de casados, pierden ese derecho de la herencia, de la pensión alimenticia, o sea, para la, la persona, ¿no? El patrimonio pueden verse afectados, además, las obligaciones de fidelidad, las asistencias y el apoyo mutuo, ¿no? Que puede cambiar totalmente porque su matrimonio ha sido invalidado. El derecho de los hijos, eso sí, el derecho de los hijos no se pierde, no se pierde, no afecta sus derechos. La relación de los padres no afecta la relación de los hijos, ¿ya? Los padres siguen siendo los responsables de su crianza y el cuidado de los hijos y deben establecer su régimen de visitas, acuerdos de crianza, compartida, eso ya es de ellos, ¿no? Ahí se concilian. Ya, en el reparto de bienes tenemos la declaración de invalidez de matrimonio, puede implicar régimen patrimonial, la que se haya establecido entre los cónyuges. Nos dice que en el Perú existen diferentes regímenes patrimoniales, y entre otros, ¿no? Y es importante saber que, que los efectos de la declaración de invalidez lo encontramos en el artículo 284 que nos dice efectos del matrimonio invalidado, ¿ya? Bueno, para continuar, tenemos el análisis de la casación 1027-2015, que es anulación o invalidez del matrimonio. Ya. En este caso, hemos analizado que mediante la casación de la nulidad del matrimonio se puede conocer diversos motivos, ¿no? Por las cuales cual existe la invalidez del matrimonio. Ya. Una de ellas es que nos dice que la señora Saturnina del Arellano interpone una demanda a la señora Zoila Robles para anular un matrimonio que la señora Robles había contraído con el señor Oscar, ya que, pero el señor Oscar era aún esposo de la señora Arellano. ¿Qué pasó ahí? Pasa que cuando el señor Arellano falleció, la señora Saturnina de Rey Arellano se enteraba recién que le había contraído un matrimonio. Pero ella con el señor Arellano nunca hubo un divorcio. ¿Me dejo entender? Nunca hubo un divorcio. ¿Ya? Entonces, en ese entonces, cuando recién falleció, recién se supo que él tenía otro matrimonio, ¿no? Por lo tanto, se alega que, que se alega que la señora Zoila Robles
incumplió con una de las normas, junto al señor Oscar, incumplieron con las normas de la legislación. ¿Cómo? No cumpliendo con uno de los requisitos que estipula el Código Civil peruano, lo encontramos en el artículo 234, inciso 3, el matrimonio del casado. El señor aún estaba casado, ya tenía un matrimonio anterior, pero aún así se ha casado. ¿Y qué también nos dicen? Que también aquel matrimonio, su primer matrimonio con el señor Oscar y la señora Saturnina, eh, contrayeron matrimonio cuando la señora Saturnina Arellano aún era menor de edad. Por lo tanto, también podemos entender ahí que ese matrimonio también es nulo. Ese matrimonio es nulo, no ha cumplido con los requisitos que nos estipula el Código Civil, porque ella no tenía plena capacidad de ejercicio, así como lo dice en el artículo 42 del Código Civil. Por lo tanto, también se puede tomar como la invalidez, no tenía validez su matrimonio. Entonces llegamos a una conclusión de que todo aquello que se hizo eh, mm, no fue de la manera correcta. De ambas, el matrimonio no cumplía con ninguno de los requisitos. Por lo tanto, la señora Arellano, al demandarle a la señora Zoila, claro, su demanda procede, pero también la señora Zoila demanda a la señora también Arellano, ¿para qué? Para que su matrimonio también pueda ser invalidado, porque las dos están incumpliendo con los requisitos que pide la legislación. Por lo tanto, su matrimonio nunca existió. Su matrimonio nunca existió y listo. Y más también veo como que más lo hicieron por los bienes, para que la señora Arellano no quiera compartir con la otra señora, y ya, es un tema ya controversial. Ya, para concluir, llegamos a la conclusión que el matrimonio nulo se considera inválido desde su inicio. No sé si me dijo. Desde su inicio, como si nunca hubiese existido legalmente. Puede haber diversas razones, claro, por las cuales debe ser nulo. Eh, y también es importante tener en cuenta que en el matrimonio nulo no produce efectos legales ni genera derechos, ¿ya? En este caso, se descubre que el matrimonio nulo es necesario seguir los, los procedimientos, ¿no? Los procedimientos legales, lo que corresponde, ¿ya? Y bueno, para las recomendaciones tenemos, es importante tener en cuenta que como personas, al momento de ir a contraer un matrimonio, informarnos siempre, investigar a esa persona si ya tiene o no tiene su matrimonio, o de repente tiene una esposa, tiene hijos. Siempre es bueno informarse para no caer en estos casos como la casación, porque vemos ahí que ninguno de esos matrimonios fueron válidos, ¿no? Nunca existieron. Y también es recomendable buscar una asesoría, ¿no? Una asesoría legal antes de casarse. Es importante. Ya, y otra de mis recomendaciones sería que el país mejore, no solo el país, las autoridades mejoren acerca de las restricciones que debe haber al contraer matrimonio. ¿Por qué? Mire, en este caso, por ejemplo, del análisis de esa casación, eh, ¿cómo es posible que el señor haya podido contraer un matrimonio, otro matrimonio,
como si no hubiese habido un registro donde él se puede ver si él ha contraído antes un matrimonio o no. Por eso es recomendable o es importante que el país mejore, mejore informándose, mejore poniendo más mano dura para poder llevar un buen proceso. Ya, eso sería todo. Gracias.